Bienvenido a una nueva edición de la Palabra del Señor. El tema de este mensaje es una mirada de fe. Sabemos que el cristiano no vive por vista, sino por fe. Así que la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 10, versos 10 y 11, la palabra del Señor dice: porque con el corazón se cree para justicia, o en otras palabras, si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. La otra línea dice: pero con la boca se confiesa para salvación. En otra palabra, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salva. Es cierto que toda la Escritura nos lleva siempre al Antiguo Testamento, está toda basada el Nuevo Testamento en el Antiguo, porque el mismo Dios está afirmando sobre la vida de Jesús en Isaías, en el capítulo 28, verso 16. La palabra de Dios nos está hablando de esta manera. Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, en Jerusalén, por fundamento una piedra, o sea, una roca, fundada, una piedra fundada, aprobada, angular. ¿Qué significa el término angular? Una piedra angular, que significa que dos líneas que parten de un solo, de un solo punto. Jesús mismo lo dijo en San Juan, en el capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre somos una sola cosa. La roca angular, Dios dice, preciosa, de cimiento, fundamento, estable. El que creyere no se apresure o no se adelante, o en otras palabras, como dice en el Nuevo Testamento, no se avergonzará. Así que Dios lo confirma. El apóstol Pedro también nos afirma en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 5 al 8, nos confirma las mismas palabras que Dios testifica de Jesús, la piedra viva. Y nosotros, como piedra vivas, también en el Señor, necesitamos fundarnos sobre la palabra preciosa del Señor. Y en Corintios, en el capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios testifica que esta piedra o esta roca angular, preciosa, de cimiento, o sea, de fundamento estable,
que el que cree en Él tendrá esperanza. Y Pablo lo repite porque nadie puede poner otro fundamento del que ya Dios ha puesto. Y este fundamento el apóstol Pablo lo revuelve a escribir. No hay otro fundamento. Tenemos que fundarnos sobre la base que es en Cristo Jesús. Jesús mismo en San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En una oportunidad Felipe le preguntó al maestro, al Señor, estando en un diálogo, le dice, muéstranos al Padre, Dios, y con eso ya quedaríamos satisfechos. Jesús lo miró y le dijo, Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no conoces al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y que las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que el que mora en mi vida es el que habla por mí. Así que hay una imagen dentro de nosotros, esa imagen que es Jesús, porque estamos revestidos de Jesús. Andamos como Él anduvo, vivimos como Él vivió. Como dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Un hombre humilde, un hombre que se hizo, un Dios que se hizo hombre, y cuando llegó a más, fue siervo, y como siervo murió en una cruz como un malhechor. No es lo suficiente como para que nosotros tengamos un respeto a las cosas de Dios. Por eso también nos habla en Filipenses 2:12, la última parte, servid al Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia. En otras palabras, el Señor nos quiere decir, imagínense ustedes cuánto sufrimiento que tuvo que tener el Señor para salvar nuestras almas. Tuvo que bajar desde el cielo, tomar cuerpo de hombre, vivir como hombre, sentir los mismos sentidos. Y por eso Timoteo en primera carta, capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. No podemos ir a otro. Tenemos que vivir por fe, queridos.
Tomás también en una oportunidad, los discípulos estando en una casa por las puertas cerradas, teniendo miedo de los judíos, mataron al Señor Jesús y tenían miedo que no vengan a matarlos a ellos, las puertas cerradas. Jesús se para en medio de ellos y dice: paz a vosotros. ¿Qué palabra? Paz a vosotros. Y lo vieron al Señor y se gozaron. Pero faltaba uno allá, y Tomás. Pero a los 8 días Jesús viene. Por un alma Jesús se preocupa tanto. Y le dice: Tomás, vení, mira mis manos. Poné tu mano en el costado. No seas incrédulo, Tomás. Cree solamente. Con signo de admiración, Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo miró y le dice: Tomás, porque me viste has creído. Bienaventurado es el que no ve y cree. Esa es la palabra. Realmente no vemos nosotros, pero creemos, lo sentimos dentro de nosotros. Hay un poder, una unción, una gracia de Dios que nos hace confiar en la palabra. Por eso el título de este mensaje es poner una mirada de fe a las cosas que Dios nos promete. Pero hay algo, hay un pero siempre. Dice que Jesús en Mateo 28, 16 y 17, dice: pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte, o sea, la montaña donde Jesús le había ordenado. Y el verso 17 dice: y cuando le vieron a Jesús, le adoraron. Pero algunos dudaron. Querido, la palabra se cumple al pie de la palabra, al pie de la letra. La palabra dice: ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni un acento, nada va a perecer hasta que todo sea cumplido. Y estamos viviendo estos tiempos tan difíciles que ya parece que un pecado más grande del que estamos viviendo, secuestros, robos, engaños, ya no tiene nombre todo esto. Estamos viviendo en la etapa donde dice el Señor que estas cosas deben suceder. Tenemos que vivirla. Por eso, qué bueno es cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. En 1 Pedro capítulo 1, verso 8 y 9 dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se alegran con gozo inexplicable y glorioso?
Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Querido, y en San Juan, en el primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, qué palabra tan cariñosa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes, seremos iguales a Él, porque le veremos así como Él es. Pero permítame leer el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en ver a Cristo, se purifica, se santifica a sí mismo, como Él es puro, como Él es santo. Querido, mirando toda la palabra, cómo nos está hablando el Señor, cómo Dios lo confirma esta roca inamovible. ¿Cómo no hacer como dice el Salmo 62? Mi alma necesita de ti, mi alma clama por ti. Hay algo adentro de nosotros que leyendo la palabra con fe, es cierto, en segunda de Pedro, en los últimos versículos, nos habla que sí, habrá gente que se reirá y dirá todas las cosas que estaban. No vendrá más el Señor, porque desde que se fundó la tierra, siempre igual. Todo está igual. Y la palabra dice, y ellos ignoran que el primer mundo fue anegado por agua, por el diluvio, y han muerto todos. El único que quedó salvo es Noé con su familia. Por eso Dios le dio para que haga un arca. Ese barco grande, que mientras que Noé estaba haciendo ese barco, ¿cuántos se han reído de ese pobre viejo hombre? ¡Qué loco que es este hombre! Está haciendo una barca tan grande, si nunca llovió. Pero llegó los años los largos años de edificación, pero cuando se terminó, dice que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia. Pero hay 7 días que la puerta del arca quedó abierta para que, a ver si había alguno todavía que se arrepintiera de sus pecados, de tanta risa y tanta cosas que se han hablado. ¿Quién sabe, alguno puede volver, arrepentirse y volver y entrar al arca? Pero no hubo nadie.
Llegaron los 7 días y el arca se cerró. Y ahí comenzaron las cataratas, la lluvia, la crecida de los mares. Y ahí seguro que va a pasar lo que va a pasar en nuestros tiempos. ¿Cuántos llorarán? ¿Cuántos lamentarán que no han consagrado su vida al Señor? Jesús dijo, yo soy santo. Dios dice en Levítico, díganle al pueblo que se santifique, porque yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. La santificación, el precio que pagó Jesús ya lo pagó. Pero la afirmación tiene que ser nuestra. No es si yo quiero o yo no quiero. Esos son los que no son ni frío ni caliente. Son tibios. ¿Y sabe lo que me habla? Apocalipsis capítulo 3. A los tibios Dios lo va a vomitar de su boca. O somos de Dios o somos del mundo. O nos consagramos para Dios o nos alejamos de Dios. Hay 2 caminos. O servimos de corazón, como manda el mandamiento, al solo Dios servirás con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu vida. Entregarás en las manos de Dios y a tu hermano amarás como a ti mismo, a tu prójimo. Querido, qué difícil que es. En Hebreo capítulo 12 también nos está hablando, sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Nadie verá la eternidad con el Señor. Debe haber santidad, no emoción. Hoy vivimos en una burbuja, parecería que estamos en la emoción y termina todo y ya estamos iguales como éramos. La consagración, hay que pagar un precio por las cosas de Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos 2 oídos para escuchar la voz de Dios? Tenemos una boca para confesar, a pesar de que el libro de Santiago dice que tenemos una lengua que es como fuego. Ella maldice, ella bendice, pero hay un freno. El cristiano que se consagra para el Señor debe frenar su boca para alabar solamente al Señor. Hay una palabra que dice en la Biblia, en los Hebreos, en el capítulo 13, sobre la consagración hacia nuestro Señor. Y nos habla en Hebreo, en el capítulo 13, perdón por la pérdida de tiempo, en Hebreos en el capítulo 13,
En el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y sigue diciendo, y no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos. Ayudarnos unos a los otros. ¿En qué? En animarnos. En decir, hermano, anímate. Todavía te falta un poquito más, un poquito más. Nos falta poco. Animarnos. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Queridos, ofrezcámosle al Señor lo mejor. Sacrificios, pero no esos sacrificios que se hacían en la antigüedad, porque ya el Cordero inmolado ha puesto su vida y ha muerto en la cruz y ha resucitado para que hoy nosotros podamos tener la vida eterna. Pero ofrezcámosle a Dios un sacrificio de alabanza, algo que hable del Señor, que podamos, estas palabras puedan ser palabras de bendición, palabras que nos ayudan a crecer. Pero también nos dice, no nos olvidemos de animarnos unos a los otros, la ayuda mutua. Hoy necesito yo que ustedes me animen, mañana serán ustedes los que tendrán que ser animados por otros. Tenemos que orar los unos por los otros. No nos olvidemos que para traer la palabra, Pablo dice en Efesios, el último capítulo, el verso 18, oremos sin cesar. Pero también ahí dice, no se olviden de orar por mí, por el mensaje que uno trae. ¿Cuántas veces nos desvelamos? ¿Cuántas veces tenemos que pasar noches pensando, Señor, cuál es la palabra que tú tienes para darnos en este día? Vivimos por fe. Andamos por fe. Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, no le dijo, te vas a ir a Canaán y te vas a establecer ahí, pero dijo, a la tierra que yo te... Y así somos nosotros, queridos. Estamos en esta tierra, pero no somos de acá. Nuestra mirada es un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 nos dice que el mar ya no va a existir más. Va a haber tierra y va a haber cielo nuevo, pero el mar no va a estar más. ¿Qué nos significa el mar? Cuando leemos en Isaías el mar,
es el que se agita continuamente. Podemos verlo en los mares, que el agua va, olada viene, y así es el mundo. Va de un lado y va para el otro, y al final no cree ni en uno ni en el otro. Pero gracias a Dios, allá arriba ya no va a haber mar, ya no va a haber más turbulencia, ya no va a haber anegación. Ahí va a ser toda paz, adoración. No dice la palabra que vamos a ser como ángeles, sino que nosotros vamos a ser parecidos a Jesús. Cuando lo veamos, vamos a ser parecidos a Jesús. Vamos a caminar con Jesús. ¿Cómo es? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que ahora por fe somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado, todavía no nos está mostrando lo que vamos a hacer. Pero sí sabemos una sola cosa, que hay una esperanza para el cristiano, para el que camina por fe, el que obra por fe, el que sabe que yo estoy en esta oficina, estoy hablando la palabra de Dios y yo sé que hay ángeles que están custodiando este lugar. Este lugar está apropiado, está preparado para venir a estudiar la palabra, para venir a orar, para venir a consagrarme. Y el Señor sabe y conoce todas las cosas. Querido, que Dios nos bendiga en este día, nos dé mucha fuerza. Es cierto que la palabra dice que hay algunos que ya toman como costumbre ir a la iglesia, pero no es costumbre. No debe ser costumbre. Es ser agradecidos a Dios que ahí tenemos comunión, ahí tenemos donde podemos animarnos los unos a los otros, podemos compartir la palabra, podemos escuchar la buena palabra, porque los tiempos realmente son difíciles. Necesitamos encontrarnos con los hermanos, necesitamos encontrar. ¿Y dónde lo podemos hacer? Si no es en la iglesia. Hoy parecería que la iglesia, si yo tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, no voy. Si quiero, voy, y si no quiero, no voy. Hermanos, está establecido en la palabra del Señor. Y dice, no se olviden de congregarse. No se olviden de la palabra. En San Juan 5:36 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros le parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí, dice el Señor. Esta palabra, cuando uno se enamora de la palabra de Dios, es como cuando uno se enamora y antes de casarse va siempre a ver a su novia. Está dispuesto aunque llueva,
aunque haga frío, porque hay un amor, hay algo que siente dentro de uno. Gracias a Dios, el 10 de noviembre cumplimos con mi esposa 63 años de casado. Y es una bendición estar juntos, orar juntos, compartir juntos. Para mí es un apoyo, gracias a Dios. Hermanos, cuánto más una eternidad que vamos a estar con el Señor. ¿Quién va a querer irse? Los discípulos, cuando vieron ir al Señor al cielo, pensaron que ya todo está terminado. Pero Jesús dice, mejor que yo me vaya, porque cuando yo me voy a rogar al Padre y el Padre le dará el Espíritu Santo, que Él los va a convencer a ustedes de pecado, de juicio, de cuántas cosas. El Espíritu Santo es la que trabaja en la mente, en el corazón. Querido, cuántos secretos que tiene la Biblia. Cuánto amor le tenemos que tener. Es la palabra de Dios. Cuánto respeto tenemos que darle a la palabra y a estos hombres que nos han dejado con su sangre, han firmado este pacto glorioso de dejarnos una Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Y la menospreciamos tanto, la leemos tan poco, la escudriñamos tan poco. Que Dios nos ayude. Que este mensaje al que está escuchando, y gracias por aquellos que nos mandan los mensajes de ánimo para seguir predicando en YouTube, en la página Antonio Kravchuk. Que Dios les ayude y les multiplique. No que le sume ni que le reste, ni que le sino que le multiplique las bendiciones tan grandes que hay en la Biblia. Me despido con una breve oración. Padre, en esta hora yo te agradezco por darme la oportunidad de poder entregar esta palabra. Tú conoces cada corazón, tú conoces la vida de cada uno. Que haya impacto en cada vida, porque es tu palabra, es tu confirmación, es la palabra que tú nos has dejado para que la compartamos, primeramente para mí, luego para el que la está escuchando. Señor, te doy gracias porque no te hemos buscado nosotros a ti, sino tú nos has buscado a nosotros. Y tenemos esta dicha tan gloriosa de que tú, con tu misericordia, nos has traído con lazos de amor a este glorioso evangelio. Muchas gracias. Hay gozo en nuestro corazón, en nuestra vida. Quién sabe, no lo demostramos con nuestro semblante, Señor, pero en el corazón
llevamos grabado este glorioso evangelio que tú nos has dejado y nos gozamos y por fe esperamos llegar a una eternidad gloriosa contigo. En el nombre de Jesús, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.